Vale, pasamos al problema número 4, que es una representación. La primera, el apartado A, la dificultad que tiene, la única dificultad que tiene es que me aparece un valor absoluto, ¿vale? ¿Qué hay que hacer con los valores absolutos? Bueno, los valores absolutos se trata de lo siguiente. Esa parte de valor absoluto, ¿vale? Porque el más 1 ahora lo voy a poner aparte, pero me voy a ocupar del valor absoluto. El valor absoluto puede tomar dos valores, dependiendo de que lo que de dentro sea positivo, con lo cual le quitamos el valor absoluto y dejamos lo mismo de dentro, o si lo de dentro es negativo, tendríamos que cambiarle de signo. Es decir, que una función en valor absoluto en realidad se divide en dos trozos. Es una función a trozos. Es x menos 2 si x menos 2 es positivo. Pero ¿cuándo x menos 2 es positivo? Bueno, pues x menos 2 positivo, muy fácil despejando de aquí, cuando la x es mayor que 2. Es decir, que voy a dejar x menos 2 si x es mayor que 2. Sin embargo, le voy a cambiar el signo, es decir, voy a poner menos x menos 2, le pongo un menos delante, que esto al fin y al cabo sería lo mismo que menos x más 2, o si lo quiero escribir más fácil, 2 menos x, si x menos 2 es negativo. Si x menos 2 es negativo, el razonamiento sería el mismo que este, pero cambiando el signo, ¿no? Si x menos 2 es negativo, es que la x es menor que 2. Es decir, cuando la x es menor que 2, el valor absoluto de x menos 2 vale 2 menos x. ¿Qué pasa con el igual cuando x iguala a 2? Bueno, cuando x iguala a 2, x menos 2 es 0. Y el valor absoluto de 0 me da igual decir que es más 0 o menos 0, ¿vale? Exactamente igual. Entonces, el igual lo podéis poner en cualquiera de los dos trozos. Da exactamente igual. Porque para ese valor, para el x igual a 2, lo que hay dentro del valor absoluto vale 0. Entonces, bueno, pues yo puedo poner igual aquí si quiero, ¿vale? Con esto, ya puedo decir que realmente la función que yo tenía, que es esta de aquí, pues esa función es una función a trozo que, si la x es mayor o igual que 2, pues ese valor absoluto se queda como si no tuviera valor absoluto, y luego le sumo 1. ¿Vale? Y si x es menor que 2, pues tendría que cambiarlo y poner 2 menos x y luego el más 1 que va ahí aparte del valor absoluto. El más 1 no influye para nada en el valor absoluto, ¿vale? Bueno, esto se puede poner de una forma más sencilla, porque menos 2 más 1 se puede poner como menos 1. Entonces, en realidad este de aquí, yo puedo ponerlo como x menos 1, si la x es mayor o igual que 2. Y este de aquí, 2 más 1 es 3, con lo cual puedo quitar esto de aquí y poner 3 menos x. ¿Qué hago ahora para representarla, ya que la tengo de esta forma? Bueno, pues para representarla, voy a borrar aquí, hacia aquí mismo, no voy a hacer la representación, simplemente os voy a indicar un poco cómo hacerla. Esto debería ser fácil representar, porque son dos restas, x menos 1 es una resta y 3 menos x es otra, ¿vale? Y, bueno, aquí tendría la distinción, que sería el 2. Entonces, a partir del 2, si para x mayor o igual que 2, representaría esta, es decir, aquí representaría esta, y para x menor o igual que 2, representaría esta, ¿vale? Son dos restas que, bueno, que os van a salir valores absolutos, es una cosa así, ¿vale? Esta es una forma de hacerlo, yo creo que es sencilla, la más sencilla por lo menos en razonamiento para vosotros, ¿vale? El apartado B, que es asociarle la parte entera, lo hemos explicado hoy en clase, entonces no le voy a prestar mucha atención a ese apartado, ¿vale? Podéis verla, buscáis en internet, representar la parte entera y vais a ver claramente que, bueno, pues para cualquier valor que tú le metas entre 0 y 1, 0,0, 0,1, 0,37, todos esos valores, la parte entera es 0, ¿vale? Entonces, esa representación sería más o menos, pues, va a salir algo así, hasta el 1, que aquí sería abierto, porque ya en el 1, la parte entera es 1, hasta el 2, que ya la parte entera es 2, ¿vale? Y para allá. Y así sería infinitamente como una escalera para arriba. Lo que es un poco raro es la parte negativa, ¿vale? Porque la parte negativa conceptualmente nos puede costar un poco más de trabajo. Porque nosotros asociamos, cuando decimos la parte entera de 2,37, pues vemos claro que la parte entera es 2 y la parte decimal es 37. Pero cuando estamos en la parte negativa,
Si nosotros tuviéramos, por ejemplo, el menos 1,4, ¿vale?, que estaría aquí, su parte entera sería el número entero anterior a ese, es decir, la parte entera del menos 1,4 es menos 2, ¿vale? Y la parte decimal es la que hay de aquí al número, que sería 0,6. Es un poco extraño, pero bueno, pensarlo y ver cómo lo podríais representar, ¿vale? No tiene mayor importancia. El problema 5 es un problema bastante teórico, lo hemos visto en clase, sin embargo no he visto una expresión correcta ni una explicación en detalle en la evaluación inicial, ¿vale? Yo espero que esto mejore. Necesito explicar con más detalle, que yo vea explicaciones con mayor detalle y que en la gráfica nos sirvan realmente para ver las cosas y explicar las cosas, ¿vale? Así que este me lo voy a saltar. Este de aquí era dominio de funciones. Había más fallos de los que me esperaba porque esto lo hemos repasado a principio de curso. No lo voy a hacer tampoco. Os daré los resultados, en la hojilla de resultados los daré y lo veréis hecho ahí, pero no me voy a explayar mucho explicando, simplemente decir que aquí el problema que tengo es, para el dominio, es un cociente, con lo cual me tengo que enterar de cuando el denominador es 0, más o menos, creo que todo el mundo lo ha sacado, es decir, el dominio sería todo R menos el 1 y el menos 1, pero aquí he visto también que me sacabais punto en concreto, y aquí no hay que sacar punto en concreto, aquí ya son intervalos los que salen. Porque el interior de una raíz ya no me tengo que enterar cuando es 0, me tengo que enterar. Es decir, solo me vale el dominio cuando esto es positivo y aquí tenemos una inecuación. Entonces la inecuación era sacar los resultados de la ecuación, ponerlos aquí, que salen menos 2 y más 2, hacer puntos de prueba y ver en qué intervalo funciona y qué intervalo no funciona, ¿vale? Y en este de aquí, pues también hay que moverse con intervalos, con inecuaciones y el resultado de intervalos, porque dentro de un logaritmo lo que tiene que pasar es que lo que hay dentro del logaritmo, que en este caso es x más 1, tiene que ser estrictamente positivo. Es decir, no mayor o igual que 0, sino solo mayor que 0. Aquí sale que x mayor que menos 1, luego el dominio será de menos 1 a más infinito, ¿vale? No voy a profundizar mucho más en esto porque lo hemos repasado en clase y bueno, hay que ponerse al día de esto. El 7. El 7 se trata de una serie de afirmaciones y tenemos que decir si es verdadero o falso. Nos tenemos que acostumbrar a que cuando yo digo que algo es verdadero, tengo que demostrar que es verdadero. No me vale con un ejemplo, ¿vale? Porque un ejemplo no demuestra una afirmación. Es simplemente un ejemplo que lo cumple, pero puede haber otro que no lo cumpla. Sin embargo, cuando algo es falso, sí que vale con un ejemplo, porque no cumpliéndose para un caso ya se puede decir que es falso. Entonces, en el caso de que sea verdadero, hay que argumentar por qué es verdadero. En el caso de que sea falso, poniendo un contraejemplo que se llama, es decir, un ejemplo en el que no se cumpla, ya habríamos demostrado que es falso. Este de aquí, que hay cierta confusión. Me dice, si una función tiene una asíntota horizontal, ya no podría tener una oblicua. Es verdad que una asíntota horizontal y una oblicua no pueden persistir a la vez, pero no pueden persistir a la vez en el mismo lado de la función. Es decir, a la derecha, cuando tiendo a más infinito, no es lógico que yo diga que no puede haber una asíntota horizontal y una oblicua. ¿Por qué? Bueno, pues si hay una horizontal y hay una oblicua, si la función se acerca a la horizontal, no se va a acercar a la oblicua. Y si se acerca a la oblicua, no se acerca a la horizontal, con lo cual una de las dos no sería asíntota, ¿vale? Eso es cierto, pero la afirmación que pongo ahí es falsa. ¿Por qué? Pues porque una función puede ser, por ejemplo, una función definida a trozos y o sin definir a trozos. El caso es que a la derecha, por ejemplo, tenga una asíntota oblicua y a la izquierda tenga una horizontal o al revés. Es decir, podría ser una función, por ejemplo, que se acercara por aquí y aquí. Esto fuera una asíntota y no sé, y por aquí se acercara a esta. Entonces, tendría una asíntota oblicua a la derecha y una horizontal a la izquierda. Con lo cual, la respuesta a esto es que es falso. Y el argumento es lo que hemos esgrimido aquí, ¿vale? El apartado B. Un momentito, vamos a quitar esto de aquí. El apartado B dice, si hago la intersección entre dos circunferencias encuentro tres casos diferentes. Bueno, aquí más o menos todo el mundo ha acertado. Es decir, si hago la intersección entre dos circunferencias hay que argumentar lo siguiente. Si las circunferencias tienen el mismo radio, pueden aparecer cuatro casos. Es decir, circunferencias que no se corten en ningún punto,
dos circunferencias que se corten en un punto, dos circunferencias que se corten en dos puntos o dos circunferencias que sean coincidentes, es decir, que una esté encima de la otra. Si tienen distintos radios, este caso no se te va a dar, ¿vale? También podríamos distinguir otro caso, que yo lo que quiero es no ya tanto la conclusión de que esto sea verdadero o falso, sino que argumentéis, dibujéis y me expliquéis. Es decir, podéis llegar a diferentes conclusiones siempre y cuando expliquéis por qué. ¿A qué me estoy refiriendo? Bueno, pues que este caso de aquí, yo puedo decir que son dos circunferencias tangentes exteriores, pero puedo tener otro caso si es que no tienen el mismo radio, que son tangentes interiores. También coinciden en un punto, pero son tangentes interiores. Si esto lo consideráis dos casos o uno, a mí me da igual. Lo que quiero es que me lo argumentéis y me digáis por qué dais una respuesta, por qué dais la otra. El apartado C. El apartado C me dice, una función a trozos siempre tiene algún punto de discontinuidad. Pues no tiene por qué, esto es falso. Al ser falso, bastaría con poner un ejemplo. Imaginaros una función a trozos que está dividida por aquí, que en este trozo es así, y que en el otro trozo es así. Esa función es continua. Es a trozo, pero es continua, ¿vale? O sea que no tiene por qué tener una discontinuidad a la fuerza. Puede tenerla o no. De hecho, cuando nos dan una función a trozo y nos piden estudiar la continuidad, tenemos que estudiar, aparte de cada una en su trozo, tenemos que estudiar si en el punto frontera, el punto de unión entre un trozo y otro, es continua o no. Y en algunas ocasiones nos da que sí y en otras que no. Así que la respuesta del apartado C es que era falsa. El apartado D me dice que una función cuadrática, que ya sabéis que al dibujarla va a ser una parábola, siempre cortará el eje OY en un punto. Pues esto es verdadero, ¿vale? Y, bueno, podéis expresarlo como queráis, pero sabéis que una parábola tiene dos ramas, vaya hacia arriba o vaya hacia abajo, esas ramas se van abriendo y va a tener valores para x tendiendo a infinito y para x tendiendo a menos infinito y es continua en todo. Entonces, a la fuerza, si tiene valores para menos infinito, o sea, para tendiendo a menos infinito y tendiendo a más infinito, a la fuerza va a tener que pasar en algún momento por el eje Y, ¿vale? Luego siempre va a tener un punto de corte con el eje OY. Uno y solo uno. En el apartado E, una función cuadrática siempre cortará el eje OX al menos en un punto. Bueno, pues esto es falso y bastaría, estamos otra vez con las parábolas, bastaría con poner un contraejemplo. Puedo tener una parábola así. O puedo tener también una parábola así. Y tampoco cortaría el eje OX. ¿Vale? Con lo cual, con cualquiera de esos contraejemplos ya puedo saber que esa afirmación es falsa. Este de aquí, el F, me dice, al dividir el polinomio tal entre el polinomio Q de X, se obtiene como cociente el polinomio C de X, que es X, y como resto el menos 3X más 5. Intenta no efectuar la división en tu demostración. Es decir, lo que me están pidiendo es que diga si es verdad que al dividir esto entre esto me da de cociente X y de resto, es decir, después de hacer la división, me sale menos 3X más 5. Pero sin hacer esta división. Pues ¿qué lo hago? ¿Cómo lo hago? Pues desde pequeño lo he enseñado, comprueba la división. ¿Cómo se comprueba la división? Pues cociente por divisor más el resto, te debe salir el numerador de la división, ¿vale? O sea que lo que yo tendría que comprobar es que si multiplico X por X cuadrado más 1 y a eso le sumo menos 3X más 5, lo voy a poner así, aunque aquí el paréntesis no haría falta, hago esto, hago las operaciones y tengo que comprobar que me sale esto. Si me sale esto, estará bien la división, si no, no. Si lo comprobáis, sale que sí, con lo cual es verdadero y lo he demostrado haciendo la prueba de la división. Aquí, cuidado, no podemos hacer Ruffini, ¿vale? Porque el divisor no es de primer grado, así que Ruffini aquí no aplica para nada. Y el problema 7 estaría acá abajo.